En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Bienvenidos, estamos de vuelta en la playa de la ciencia y hoy contamos con Pablo Revuelta Sanz. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pablo es doctor, ingeniero de telecomunicaciones, además actualmente es profesor de informática en la Universidad de Oviedo y también licenciado en filosofía por la UNED. Además de esta frase de presentación que hemos incluido, bueno, Pablo, pues queríamos que tú mismo nos contases pues qué pasitos has ido dando y cómo ha sido todo ese recorrido hasta alcanzar esa plaza actual que ostentas. Pues bueno, muchas gracias. Efectivamente, empecé estudiando en Madrid, soy originario de allí, en la Universidad Carlos III. Hice unas prácticas en EADS cuando estaba terminando la carrera y vi que el modelo de gran empresa no era el que a mí me iba a servir. De forma que me quedé en la universidad estudiando, máster, doctorado y bueno, con distintos contratos de investigación, siempre en el ámbito de la discapacidad sensorial, desarrollando ayudas técnicas para distintos tipos de discapacidades, sobre todo ceguera y sordera. En ese ámbito también desarrollé la tesis y bueno, desde entonces he seguido colaborando con esa universidad, también con la Complutense de Madrid, a raíz de una startup en la que también he estado trabajando unos cuantos años por la tesis doctoral y fui poco a poco huyendo de Madrid por distintos motivos hasta terminar aquí en Asturias y bueno, el paso natural era intentar entrar en la Universidad Pública Asturiana y entré hace 2 cursos ahora como profesor en el Departamento de Informática. Estupendo. Pues sí. En tu caso, éxodo urbano, aunque bueno, también en todas reglas. Sí. No sé si urbano, pero sí de la capital, pues al norte de España, que seguro que estás allí bien a gusto. No, y urbano. Y urbano también, ¿no? La cosa cambia. Muy bien. Bueno, desde luego, llevas trabajando ya pues, un tiempo en cuestiones relacionadas, como comentabas, con la accesibilidad para colectivos con discapacidad y muy centrado sobre todo en personas ciegas y en personas sordas. Además, me comentabas cuando habíamos charlado que actualmente pues tenías también un proyecto que comentabas subtitulado de la música y no sé hasta qué punto nos puedes contar un poco pues todo esto que llevas haciendo y cómo está la cosa en la actualidad. Pues a ver, sí, claro. Bueno, el mundo de las ayudas técnicas es un mundo un poco extraño. Por un lado, es verdad que hay muchas propuestas, casi siempre desde el ámbito universitario, porque por lo general no son proyectos que permitan economías de escala muy grandes. Sí. A ver, al fin y al cabo, ciertas discapacidades, sobre todo las que van asociadas además a la vejez, en los países más ricos sí que empiezan a generar movimientos mercantiles, por decirlo de alguna manera, pero aplicadas a otros ámbitos no hay tanto público. Entonces, insisto, esos proyectos casi siempre salen de la universidad y tienen un difícil desarrollo fuera de ella. Para mí, en parte, era un motivo para meterme en ese ámbito, en realidad. Y un motivo por el que no me apetecía estar en empresas como EADS. Eso en términos generales, digamos. Efectivamente, buena parte de los trabajos en los que he estado involucrado tiene que ver directamente con la accesibilidad, es decir, con volver información accesible para personas que por el motivo que sea no tienen la capacidad para recibirla, para percibirla y procesarla sin ayudas técnicas. Y en esto me gustaría hacer un inciso, si me lo permites. Sí, claro. Creo que nuestra sociedad tiene una visión muy clara de lo que es una persona capaz y una persona incapaz, ¿no? O sea, lo que se llama capacitismo. Lo que entendemos como normalidad, que es quienes vemos, oímos, andamos, etcétera, y quienes no. Pero no he conocido todavía a nadie, y por supuesto yo tampoco, que sea capaz de sobrevivir sin tecnología a su alrededor, que sepa cultivarse su comida, tejerse su ropa, moverse más allá de lo que le dan las piernas, etcétera. De alguna forma, me gustaría mandar el mensaje de que todas las personas somos discapacitadas en ese sentido. Todas dependemos de la tecnología. Lo que pasa es que como la mayoría dependemos de una cierta tecnología, pues lo tomamos como normal.
Y hay personas que necesitan tecnología extra, por algún motivo, porque no le responden las piernas, porque no le responden los ojos o lo que sea. Dicho esto, la accesibilidad para mí es claramente un derecho y por lo tanto hay una obligación de las instituciones públicas, en mayor medida que las privadas, para conseguir que esas personas puedan ejercer ese tipo de derechos. En esa línea, e intento ya no enrollarme mucho, que se me va la lengua con facilidad, preguntabas por el subtitulado de la música. Ese es un proyecto en el que, una línea en realidad, que se abrió hace unos años y que está empezando a dar sus primeros frutos, relacionado con cómo perciben las personas con discapacidad auditiva las obras audiovisuales, que tienen, por un lado, imagen, con eso no tienen ningún problema, pero que también tienen una banda sonora que muchas veces siempre está especialmente empastada, acoplada a las imágenes y que transmiten una parte del hilo argumental o de la prosodia, de la propia narración. Y eso obviamente queda fuera, porque la normativa lo único que dice es que pongamos entre paréntesis sonido de violín. Y eso no dice, a quien lo lee, no dice prácticamente nada. Hay unos matices que no se pueden expresar en un paréntesis, desde luego. Obviamente. A lo mejor en una frase sí, pero eso rompería también todo lo que la persona, o sea, lo que la obra intenta estar transmitiendo también con el vídeo. Entonces, bueno, hemos hecho pruebas con electroencefalogramas, que es una forma de medir la actividad del cerebro a través de electrodos sobre la piel, es una técnica no invasiva, en la que podemos apreciar que cuando una persona con discapacidad auditiva lee ese subtítulo, se le activan todas las áreas conscientes y atencionales, que son las que ponemos en marcha cuando leemos, por ejemplo, pero no las que se les activan a una persona oyente cuando oye esa música. Es decir, están fijándose en lo que leen, no están sintiendo lo que eso supuestamente tiene que transmitir. De ahí empezamos a hacer pruebas mediante el tacto, es decir, con una cierta estimulación táctil que por algún motivo tiene especial facilidad para en el cerebro saltar del córtex somatosensor al córtex auditivo. Por un lado están muy cerca físicamente, están en el lado parietal, a ambos lados de la cabeza, y con la lateralidad cruzada, como pasa casi todo en el cerebro, pero están muy cerca y con mucha facilidad activando uno se activa el otro. Y hemos visto que jugando con ciertos estímulos, dentro de ciertos rangos de intensidad, de velocidad, etcétera, a personas sordas empiezan a activársele no solo zonas relacionadas con el procesado acústico, como el área de Hels, por ejemplo, que está también por ahí cerquita de Broca y todas las que tienen que ver con el lenguaje, sino directamente áreas emocionales, que también están en la zona parietal, aunque un poquito más adelante y un poco más baja. Es decir, es una línea muy prometedora, creo que va a dar muchísimo de sí y, bueno, que quizás consiga saltar pues la barrera actual. De alguna manera, es una línea que se abre, esto lo van a ir investigando cada vez más grupos de investigación y va a ser probable que en el futuro dé resultados aplicables y bueno, que estas personas pues puedan disfrutar un poquito más de esa conjunción de imagen y sonido pues que ofrece el cine, por ejemplo, ¿no? Es algo prácticamente mágico, ¿no? Que nos parece a nosotros, ¿no? Esos saltos entre sentidos y esas sinestesias que también comentábamos antes de grabar, ¿verdad? Que es algo realmente interesante lo que podéis llegar a conseguir, ¿no? Bueno, esas sinestesias de alguna manera siempre se generan. Por ejemplo, si tú estás por la noche durmiendo y sin encender la luz de tu habitación, lo que rodea tu cama, tocas la mesilla, tu cerebro ya sabe cómo es el espacio que te rodea, porque lo ha visto, porque lo ha tocado muchas veces, y no hace falta activar la visión para que tú prácticamente puedas saber dónde empieza la pared, dónde está el vaso de agua o lo que hayas querido dejar, o lo que sea. Es decir, el cerebro en realidad tiene un área donde se integran todos los sentidos, y esa es el área que nos permite realmente conocer en qué entorno estamos. Se trata de fortalecer los canales que pasan por esa área, por decirlo de alguna manera. Esas áreas están a veces muy trilladas por ciertos caminos, la visión va directamente al córtex occipital, el sonido va al pero bueno, con ciertas horas de entrenamiento, ciertas son miles, o sea, son bastantes, el cerebro es capaz de entender que esa información la procesa mejor en esta otra área, aunque de principio no está tan procesada por ahí, y ese puente lo genera esta área multimodal, que se llama. Se trata simplemente de explotar una flexibilidad que tiene el cerebro y que la tiene durante toda la vida, durante la infancia más, pero también en las personas adultas la sigue teniendo. Interesante. Hay una cosa, probablemente no tenga nada que ver, pero como anécdota te lo cuento, porque es que justo me di cuenta anoche que es
por lo que has comentado del tema de la mesilla y tal, cuando las luces están apagadas y yo me levanto y tengo los ojos abiertos y estoy intentando guiarme en la oscuridad, automáticamente cierro los ojos y aprieto como para, no sé por qué hago eso, pero como para decir, si cierro los ojos soy capaz de situar mejor las cosas, como que me meto más en el papel de que no tengo vista y entonces me guío por otras cosas. No sé, es curioso, es decir, aunque tenga los ojos abiertos, todo está oscuro, y digo, cierro los ojos y como que me oriento mejor. Me pasa eso, no lo sé. Sí, no sé, a lo mejor desconcierta tener los ojos abiertos y no recibir nada. No tener información, es decir, eso es. Tengo un canal abierto sin información, entonces voy a desconectar eso para centrarme en otras cosas, ¿no? Qué bueno. Quería preguntarte también por algo, si nos puedes contar algún ejemplo porque sí que tú has sido galardonado por alguno de tus inventos, ¿no? Lo podemos llamar así, inventos que han permitido, pues eso, dar pasos importantes y ser una ayuda interesante. No sé si hay algo que puedas comentarnos así que sea visual para que los suscriptores también reciban esta información. Sí, a ver, por ejemplo, la tesis doctoral consistió en el desarrollo de un sistema de visión artificial para personas ciegas. Eso es. Eran un par de cámaras separadas un poquito para jugar con el efecto de estereovisión que tenemos en los ojos, eso que hace que si cerramos un ojo y luego otro teniendo un dedo delante, la proyección del dedo sobre el fondo parece que se mueve de sitio, por la diferencia de perspectivas de ambos ojos. Eso nos permite tener una visión de la profundidad a la que están los objetos. Si nos tapamos un ojo, la única medida de profundidad es que nuestro cerebro sabe de qué forma disminuyen las cosas con la distancia, pero es una medida mucho peor. De hecho, ir pegando saltos por las piedras con un ojo cerrado es una cosa bastante complicada, por ejemplo. Aprovechando ese efecto de estereovisión, que no es una propiedad específicamente humana, es de la geometría, es una propiedad geométrica, obteníamos un plano con los distintos objetos de una forma muy ruda. Eran, creo recordar, 5 niveles de altura y 10 o 15 en horizontal. Es decir, es una imagen muy pixelada, digamos. Pero es verdad que era un sistema sobre todo para evitar obstáculos grandes, entonces no necesitábamos sutilezas en esos tamaños. Y con ese plano, con información ya tridimensional y sobre todo fijándonos en lo que estaba más cerca, lo que habíamos detectado como un bulto más cercano, poder generar un sistema de sonidos, una combinación de sonidos que sonaba más o menos como una orquesta afinando, para que se haga la gente un poco la idea, que a quien se había entrenado con eso le daba información sobre la posición y la distancia de ese bulto, si estaba abajo a la derecha y estaba más cerca o más lejano. Te puedo pasar un enlace, pues si lo quieres enlazar con la entrevista, a un documental que hizo el Discovery Channel, donde hay varias pruebas, se oye cómo funciona, hay una persona que había participado en los experimentos ciega usándolo, etcétera. Creo que lo muestra relativamente bien dentro de todo el rollo de documental estadounidense, en este caso canadiense, pero al caso así, un poco todo sensacionalista. Pero bueno, la idea más o menos la da. La describe bien. Y que, como decía, bueno, por poner también un poco en contexto, que fue algo realmente sonado y galardonado, reconocido, ¿no? Como sabemos. Sí, hubo reseñas en la prensa y, bueno, recibió el premio del COIT, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, como el mejor premio en el ámbito de la discapacidad, de la accesibilidad a nivel nacional. Entonces, bueno, sí, fue un proyecto que al final quedó bastante redondo, en realidad. Estupendo. O sea, que sí que lo digo porque muchas veces, sobre todo, pues investigamos, estamos en nuestros centros, en nuestras instituciones, realizando investigación básica, que parece que el último punto es la publicación en una revista científica. Bueno, aquí tenemos aplicaciones muy palpables y reconocidas como útiles y aplicables, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso tiene un plus de interés, ¿no? Pues saltando a otro tema, si te parece, que a mí me resultó muy interesante cuando me lo comentaste por quizás lo original o lo que es capaz de llamar la atención de uno, ¿no? Porque decías que estabais organizando, creo que ya son las terceras, si no me equivoco, jornadas de ingeniería y filosofía, y que juntaba pues esos dos conceptos, ¿no? Me recordaba un poco
no sé si la habrás visto o a lo mejor te parece poco recomendable, la serie de Merlí que tiene en Netflix, que es de un profesor de filosofía. La empecé a ver. Instituto, la empezaste. Pues si la empezaste y no la terminaste, a lo mejor no te gustó mucho, pero oye, hay gustos los un... colores. Está bien, ¿no? Hay un capítulo en el que, bueno, pues el profesor de filosofía está liado con una trabajadora del Museo de Ciencias Naturales y entonces organizan una salida en la asignatura de filosofía al Museo de Ciencias Naturales y los alumnos se preguntan, ¿pero cómo se puede casar esto? Y aquí un poco cuando tú me cuentas jornadas de ingeniería y filosofía, a más de uno podríamos decir, pero esto realmente tienen un punto de contacto. Así que no sé si nos puedes contar un poco en qué consisten para que nos hagas creer que realmente sí que tienen un punto común. Sí, estoy convencido de ello. Bueno, por un lado, esas jornadas las empezó a organizar el Media Lab de la Universidad de Oviedo hace ya 2 años. A mí me llamaron mucho la atención cuando asistí a las primeras, asistí como público, y fue cuando decidí meterme en la organización. Me pareció una idea muy original y sobre todo muy necesaria. Y ahí es donde a lo mejor viene la justificación de cómo pueden encajar. Yo recuerdo ¿cómo se dice? En un congreso en el que me mandó la universidad hace bastantes años a Japón, en un congreso del IECUBO, que, bueno, para quien no lo sepa, es la Organización Internacional de Ingenieros de Electrónica y Electricidad. Es decir, todo el mundo ingeniero, muy ingeniero. Todos ahí. Y mucho ingeniero. Sí. En el discurso final de uno de los organizadores de la jornada decía: ¿por qué hace falta más ingenieros en el mundo? Porque los ingenieros nos van a salvar de todos los problemas que tenemos actualmente, porque la tecnología nos va a salvar. Y a mí ese discurso ahora mismo me hace saltar todas las alarmas. Es decir, yo a mis alumnos, cuando tengo la oportunidad, cuando tenemos un rato libre o lo que sea, les cuento la historia de Adolf Eichmann, que era, para quien no lo sepa, un ingeniero, un funcionario, también era miembro del partido nazi durante el Tercer Reich, que era el encargado de la logística del Ciclón B, el gas con el que gaseaban en los campos de concentración, sobre todo a judíos y judías. Y él, en el juicio en Jerusalén, que narra Hannah Arendt en un libro imprescindible para cualquier persona que estudie ingeniería, que se llama Eichmann en Jerusalén, él dice que él no había matado a nadie, que él solo cumplió órdenes, que él solo construyó estadísticas e hizo sus números. Es decir, era el funcionario ingeniero obediente y eficiente, demasiado eficiente. La pregunta es, ¿faltaban ingenieros en el Tercer Reich? Obviamente no, más ingenieros lo habían hecho todo peor. El problema era otra cosa. Y creo que a nivel global, salvando las distancias con el nazismo, y hay muchos ejemplos más actuales sobre bots en Twitter, sobre cómo se gestionan los filtros racistas en Instagram, sobre un montón de ámbitos mucho más actuales que el nazismo, creo que para mí es absolutamente palpable que lo que faltan, y sé que en parte tiro piedras contra mi propio tejado como profesor de informática, que lo que faltan no son ingenieros, o no solo ingenieros, y por supuesto ingenieras, sino una visión un poquito más consciente y responsable de lo que la tecnología es capaz de hacer. Recuerdo un chiste del Roto, un chiste, si se puede llamar así, una viñeta del Roto de hace muchísimos años, 15 o 20 años, que decía: menudo panorama, armas ultramodernas y cerebros prehistóricos. Para mí es la síntesis de por qué es necesaria una jornada de ingeniería y filosofía. Por ese lado ético, por un lado, la tecnología tiene consecuencias materiales, sociales, evidentes, insalvables, y muy pocas personas se las plantean como un tema central de su trabajo, del diseño de la aplicación, de cómo la van a usar o tal. Y luego, de una forma más friki, diría, menos importante en términos sociales, pero teóricamente bien importante, es que quienes estudiamos ingeniería no somos conscientes de toda la metafísica que necesita detrás la ingeniería para funcionar. Y la ingeniería, por supuesto, porque necesita de la física, pero la física necesita de su metafísica. Y en un sentido más epistemológico, la filosofía tiene mucho que aportar sobre lo que son argumentos o deducciones válidas, por ejemplo, o no. Insisto en que eso en términos sociales tiene una importancia menor. Pero en términos teóricos, pues la importancia es mayúscula. La ingeniería no se preocupa por sus postulados. Si funciona, lo aplica. Y ya está. Eso es. Sin embargo, bueno, el fundamento de por qué eso puede funcionar o no, o en qué condiciones podría dejar de hacerlo, es un debate que empieza a tocar temas filosóficos, como los toca la fundamentación de las matemáticas, basada al fin y al cabo en axiomas, ¿no?
Es así, es muy interesante, ¿no? O sea, si digamos que la tecnología, la ingeniería y la tecnología son una pistola, que no pensemos solo en un dedo que aprieta un gatillo, sino que ese dedo lo controla un cerebro y que, bueno, pues ese cerebro tiene que llegar a una serie de conclusiones que tienen que obedecer a lo mejor a la ética, ¿no? Y que no es simplemente como los ejemplos que ponías, que es, no, yo obedezco y soy un arma más. Hay una ley, no solo el obedezco, sino que hay otra ley que ni siquiera es ya de los funcionarios, las funcionarias bien obedientes, es de si se puede hacer, lo hago. Claro, si es posible, ¿cómo no voy a hacerlo? ¿No? Ese razonamiento que está muy en el fondo de la ingeniería puede ser muy peligroso, puede tener sus grandes ventajas, pero tiene también grandes peligros, grandes peligros, ¿no? Decir, hablando de clonación humana, pues a lo mejor se termina pudiendo hacer. Ahora, hay que hacerlo por ello. Claro, ¿no? Lo que en su momento podría ser la bomba atómica, es decir, ¿cómo no vamos a hacer una bomba atómica si se puede? ¿O cómo no nos vamos a poner aquí a clonar personas si se puede, si tenemos las herramientas para hacerlo? Desde luego daría para un debate muy profundo. Pues bueno, ha quedado claro que unas jornadas de ingeniería y filosofía pueden ser muy adecuadas para que todo esto sobresalga, ¿verdad? Muy interesante, muy bien. Pues, bueno, te estaba escuchando con muchísima atención. No sé si te parece que pasemos a la pregunta que aquí solemos hacer en la Playa de la Ciencia para conocer un poco pues, qué pasa por la cabeza del invitado y cómo percibe el futuro o cómo le gustaría encontrarse el futuro inmediato o menos inmediato. Pues que nos contases, Pablo, un poco cuáles son tus sueños más personales, profesionales o cómo te imaginas un futuro, cómo te gustaría imaginártelo. Vale, cómo me imagino el futuro puede llegar a ser muy distinto de cómo me gustaría imaginármelo. Respondiendo a lo primero, yo la verdad es que tengo miedo, igual que hay gente que dice, joder, me encantaría vivir dentro de 200 años a ver cómo es el mundo. A mí ahora mismo me da miedo pensar cómo puede ser el mundo dentro de 200 años, viendo cómo se están acelerando procesos cada vez más difíciles de manejar. En este caso, sobre todo de información. Eso me da miedo. No digo que sea una lucha perdida, ni mucho menos. Pero, sinceramente, no veo claras soluciones razonables y respetuosas con las personas y con el medio ambiente en un futuro a medio plazo. ¿Cómo me gustaría imaginármelo? Pues, bueno, creo que es bastante obvio. O sea, creo que la tecnología puede apoyar muchísimo. Me encantaría que los esfuerzos investigadores y productivos se centraran en tecnología que realmente ayuda y nos pone a un nivel más igualitario a todas las personas que formamos parte de esta y de cualquier otra sociedad en este planeta, que son las que conocemos. Me gustaría que ciertas tecnologías quedaran abandonadas, en realidad, que ciertas tecnologías que solo aumentan esa brecha de diferencias, pues que quedaran en un cajón. Si algún día son otra vez útiles, que se recuperaran, pero que ahora mismo no sí, que se las... Bueno, sí que se las abandonara sencillamente y que se dedicara muchísimo más esfuerzo desde todas las instituciones a dar más valor a un pensamiento crítico y autónomo en todos los niveles educativos, que creo que es ahora mismo lo que más está faltando. Creo que nos están desbordando las nuevas tecnologías. Creo que las redes sociales están totalmente fuera de control. Creo que nadie las entiende en profundidad porque son incomprensibles. Nadie comprende todas las dinámicas que están generando. Y creo que las nuevas generaciones están en una situación muy precaria respecto a la gestión de su propia autonomía en términos de información, felicidad en términos emocionales y ya de seguridad en términos de felicidad. Creo que ahí falta muchísima educación, creo que hay muy poca formación también entre quienes somos profesores o profesoras de informática. Creo que hace falta un esfuerzo mayúsculo y urgente para que podamos tomar las riendas de nuestro destino, porque creo que se nos está yendo de las manos. Pues tareas pendientes, desde luego, y deseos de que todo vaya mejor de lo que parece que puede ir, ¿no? Pero sí, esperemos que la cosa dé un giro y un cambio para bien, para poder tomar las riendas de una situación que, como comentas, pues parece que en muchos aspectos se descontrola. Así que, Pablo, ha sido un placer
Te digo sinceramente que ha sido un gusto escucharte, que a mí y seguro que a los que nos están escuchando nos ha dejado cosas que por ahí nos van a estar, bueno, ojalá. Sí, nos van a estar ahí rebotando en las paredes de nuestro cráneo. Y nada, que te sientas invitado de nuevo cuando quieras a volver a la Playa de la Ciencia, que como digo, ha sido un gustazo tenerte y te agradecemos que hayas aceptado nuestra llamada. Con mucho gusto. Que vaya todo genial. Mucho ánimo con el proyecto. Muy bien, Pablo. Hasta luego. Chao.